Comenzamos entonces. Un saludo grande, un abrazo a todos ustedes aquí presentes y los que nos estén viendo y escuchando también a través de los videos que se están grabando. Esta es una clase pues de nuestra Universidad de la Cuarta República, de nuestro curso de homeopatía integral, y es una clase avanzada. Por favor, los que van comenzando a interesarse por la homeopatía, pues tengan paciencia si algunos conceptos no están claros. Se supone esto es un tema de tercer año y esto supone fundamentos, sobre todo para los que nos escuchen en otros sitios o apenas a través de lo que estamos haciendo a través de internet, de YouTube, de los blogs, pero también para los que de ustedes aquí hoy presentes pudieran haberse distraído un poco o no haber estudiado lo suficiente o leído los temas o los libros, pues pudieran algunas cosas parecer difíciles. Entonces hagamos eso hoy, por nosotros. De alguna forma alineemos nuestro poder humano, pensamiento y corazón sumados, a tratar de entender lo fundamental, a asimilar conceptos que nos sean útiles en la práctica. Y es una disposición que podemos tener hacia nosotros y hacia los demás. Creo que también el grupo, y esa es la ventaja de los campus presenciales, puede fomentar un sitio energético especial, con fuerzas energéticas especiales del poder humano, del reino humano, que realmente hagan diferencia respecto a una clase. Y es en ese sentido que desde hace un momento les pedía: ayúdenme. Las clases, el que una clase sirva para ustedes y para otros, sobre todo porque se están grabando, depende de esta disposición que todos tenemos, generosa, incluso desde trasladarnos de lejos. Yo se lo sigo agradeciendo mucho, porque sé lo que implica. Pero son fuerzas de amor, fuerzas de decisión, de voluntad, que precisamente tienen correspondencia con estos experimentos de los que acabamos de hablar, y que entonces hoy podemos poner en práctica, si queremos, con una gran disposición. Porque el tema que hoy vamos a trabajar, y que se llama la selección de síntomas, es uno de los temas más importantes en la homeopatía. De eso depende nuestro éxito como homeópatas. De este tema depende que no nos hagamos tantas bolas a la hora de pensar qué tipo de personalidad es un paciente nuestro o qué medicamento necesita, cuál es el simílimo. Pues hay varios caminos, todos se interconectan, y la primera confusión que puede hoy ocurrir es que ustedes se claven en un camino, ¿no? Vean, perciban todos los diferentes caminos. Vamos a hablar al menos hoy, si nos da tiempo, de 6 caminos, pero después hay otros pocos que a lo mejor hoy no alcanzaremos a ver. Pero esos caminos están interconectados, se refuerzan mutuamente. Entonces, escuchemos con paciencia, no se preocupen tanto por anotar otra vez, porque está a su disposición las hojas en las que siempre nos basamos para dar una clase. Nada más es cuestión de que las pidan. A veces no las tenemos todavía completas, pero les podemos ofrecer hasta dónde vamos. La clave, por eso es importante este tema, para la prescripción del medicamento homeopático más adecuado, para percibir el simílimum que le corresponde a cada paciente, es precisamente esto que llamamos la selección de síntomas. Y es entonces un asunto práctico. Yo no he querido terminar nuestro curso sin que todos, directamente hoy o a través de los videos, puedan tener la información completa. Esta por supuesto la tendrán. No hay ningún secreto que tengamos que guardar para el mejor servicio de los demás, así que estará a su disposición seguramente en varios modos, por si alguno se necesita repasar, como seguramente nos sucede a todos, algunas de las cosas de las que aquí hoy hablamos. Déjenme entonces de su texto ir leyendo algunas cosas, porque, como digo aquí en el texto, dijimos ya antes, y cito nuestro libro 3 en cuanto al estudio de la historia clínica, la parte 1,
dijimos antes, seleccionar, es lo que hay que hacer cuando ya hizo uno una historia clínica. Hay que seleccionar entre los síntomas subrayados, los síntomas imprescindibles, SI, y anotarlos en el margen derecho, decíamos. Los síntomas imprescindibles son aquellos que permiten configurar el rostro característico de una patología. Esa es la primera entonces manera de seleccionar los síntomas y la vamos a estudiar hoy con detalle. Rostro pues característico de una patología y que no deberían faltar a la hora de buscar el medicamento más semejante, simílimum, que ha de llevar a la curación suave, segura y permanente del enfermo. Dijimos también, son también aquellos, los síntomas imprescindibles, capaces de expresar lo que hay digno de curar. Segunda forma de elegir los síntomas. Lo que hay digno de curar en el enfermo, lo que es necesario y primario atender. Y lo vamos a explicar enseguida. Tenemos apenas una especie de capítulos que vamos a tener hoy en nuestra clase. Lo que configura el hoy del paciente. Tercer camino para elegir los síntomas. El hoy del paciente. Su etapa presente. La capa miasmática que se muestra en el momento de la historia clínica. Sigo citando todo lo que ya ustedes leyeron y que a lo mejor no comprendieron totalmente porque no era el momento. Igualmente lo son aquellos síntomas que se han llamado en homeopatía síntomas clave o síntomas raíz. Cuarto camino para elegir bien nuestros síntomas y ayudar a nuestros enfermos. Síntomas clave o síntomas raíz, a veces uno solo, y que son el núcleo central de un estado morboso, en el sentido de que básicamente explican la enfermedad y engloban y hacen congruentes un gran número de otros síntomas. También lo son los síntomas extraordinarios, peculiares y específicos. Quinto camino. Finalmente, se trata de los síntomas que, además de ser importantes y claros, han sido reportados y clasificados en las materias médicas y repertorios como resultado de la experimentación pura. Sexto camino, entonces, para elegir los síntomas que nos van a permitir encontrar el medicamento adecuado. Aunque habrá de decidirse en cada caso particular, decíamos finalmente, es conveniente no seleccionar un número demasiado grande de síntomas imprescindibles. Alrededor de 9 síntomas sería tal vez el número ideal. Cierro la cita, ya conocida, en su libro 3 y en las hojas que deben tener todos en su casa, en su computadora. 9 síntomas. Fíjense, y los que ustedes han intentado hacer repertorización o que han elegido síntomas y han tratado de comprender una patología, fíjense cuántos, a pesar de estas indicaciones muy iniciales, me han a mí enviado historias clínicas estudiadas con mucho más de 9 síntomas, 15 o 20 síntomas. Eso solo nos complica el trabajo. Señal para quienes les ha ocurrido de que no se leyó con atención, y ahora sí quiero que quede mucho más claro. Las historias que yo voy a ayudarles a revisar, sus síntomas que hayan elegido, no pueden estar más allá de alrededor de 9. Si alguien me pone 12, bueno, yo entiendo que es alrededor de 9, pero ya muchos más solo nos complican el trabajo. Entonces, esto, aunque parezca complicado, va a facilitarnos el trabajo. Solo hay que estar atentos, solo hay que direccionar nuestro ADN, nuestro reino humano, nuestras capacidades, nuestro pensamiento y nuestro corazón
a que así sea, a que nosotros realmente asimilemos hoy estas importantes ideas que iremos viendo cada una en particular con ejemplos. Así que comenzamos. El primer camino, muy importante, el que la mayoría de los homeópatas siguen, es lo que llamamos el rostro característico de una patología. Y aquí explicamos, al igual que en su texto, que se trata de la visualización, memoria, de un rostro homeopático o de un rostro del eneagrama. Entonces hablamos de un rostro y decimos visualización. ¿Qué es visualizar? Que aunque yo tuviera los ojos cerrados, yo puedo imaginar a un enfermo que tiene determinadas características básicas y pocas, alrededor de 9 características que me hacen captar quién es y qué le pasa, qué personalidad tiene. Por eso hablamos de un rostro del eneagrama, es más relativo a lo psicológico y a las personalidades que hemos trabajado aquí durante 3 años, o lo más común en la homeopatía es que se vea el rostro homeopático que reflejan las materias médicas, como la de Vygotsky. Vygotsky nos pone en las cosas, sobre todo las que subraya. Cuando subraya son síntomas importantes e imprescindibles. Nosotros podemos tener una imagen de quién es Staphysaria, quién es Lycopodium, quién es Natrum muriatum. Entonces, solo si estamos estudiando los medicamentos, vamos adquiriendo esta capacidad de ver, visualizar los rostros de un ser humano enfermo, que tiene sufrimientos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, integrales, pues. Entonces, el medicamento que ustedes más han profundizado, recuerdan las ideas básicas. ¿Quién es la persona? ¿Qué características mentales y físicas aparecen? Y entonces visualiza ese rostro. Si alguien todavía no tiene mucha práctica, es que no ha repasado y repasado los medicamentos homeopáticos. Que además, aquí hemos dicho, no necesitamos que sean cientos los que estudien. Comiencen con 9. Lo hemos repetido y repetido. Si estos 9 medicamentos ya los leyeron al menos 10 veces cada uno, y eso no se tarda mucho, en 3 años ya es obvio que el rostro está muy claro y muy grabado. Porque eso es lo primero. Para nosotros elegir los síntomas, entre todo el montón de síntomas que nos vino a decir un paciente, nosotros ya vamos captando, esto corresponde a esta imagen. Si nos dice otro y nos corresponde a otra imagen de otro medicamento, bueno, simplemente vamos viendo que hay varias opciones, pero pronto se va dibujando el rostro particular de un medicamento o de una personalidad. Si no en la primera consulta, en la segunda o en la tercera, tenemos tiempo. Por eso la importancia de nuestra medicación preparatoria de la que hemos hablado. No tenemos prisas. Nos importa tanto el enfermo que no queremos correr y hacer las cosas a tontas y a locas. De manera que hay tiempo de estudiar la historia, que eso es de lo que estamos hablando hoy, y elegir los síntomas adecuados que nos configuren este rostro del que estamos hablando. Entonces, es visualización, es una característica intuitiva, o memoria, decimos. También hay gente que tiene buena memoria. Bueno, pues entre más lea un medicamento se va a acordar de síntomas. Los que no sean tan intuitivos, los que sean más izquierdos en su manera de pensar, de cerebro izquierdo, pues les ayudará la memoria. Pero yo he oído que muchos de ustedes dicen, es que yo tengo mala memoria, ¿yo cuándo me voy a aprender los medicamentos? Si no tiene buena memoria, es que su naturaleza, Dios, el cosmos, quieren que sea más intuitiva. Y eso entonces va a ser el camino personal. No quiere decir que no va a intentar memorizar ciertas cosas, o más bien lo que ocurre con los que son más intuitivos es que cuando también intentan memorizar, se facilita. Recuerdan intuitivamente mucho más que por un proceso lineal cerebral izquierdo las cosas que hay que recordar. O sea, todos tenemos memoria, buena o mala, pues a veces son solo calificativos. Entonces hay memoria intuitiva también, entonces se juntan, se mezclan las cosas.